En la travesía de la vida, numerosos individuos persiguen el éxito como si fuera una quimera esquiva. Un golpe de fortuna fortuito, una conexión influyente, o la aparición de una idea deslumbrante en el instante preciso. Esta perspectiva, aunque popular, es una falacia que perpetúa la inacción y la dependencia externa. Sin embargo, tras décadas inmerso en el estudio de las trayectorias de los hombres más prósperos del planeta, he desvelado una verdad que, aunque inicialmente pueda resultar incómoda, es profundamente liberadora. La realización personal y profesional no es un enigma insondable, ni el fruto del capricho del destino, ni un privilegio reservado para unos pocos elegidos. Su auténtica esencia reside en la consolidación de hábitos, en la disciplina de la rutina, en la acumulación discreta de innumerables decisiones cotidianas que se repiten con intencionalidad hasta que se fusionan con la propia identidad del individuo. La neurociencia, a través de la comprensión profunda de la formación de patrones cerebrales, corrobora este principio fundamental. No eres meramente el resultado de tus pensamientos o aspiraciones, sino la manifestación viva de lo que consistentemente reiteras. Cada costumbre que cultivas, sea consciente o inconsciente, te impulsa inexorablemente hacia una existencia plena o, por el contrario, te aleja de tu versión más óptima. Este discernimiento nos lleva a entender que el logro no es una cuestión de destreza innata o de talentos extraordinarios, sino de una arquitectura deliberada. Si logras estructurar tus prácticas diarias con meticulosidad, la conquista de tus metas más ambiciosas dejará de ser una aspiración remota para transformarse en una consecuencia ineludible y orgánica de tu actuar. Porque aquel que verdaderamente ejerce el dominio sobre sus costumbres, no solo moldea su presente, sino que también forja su porvenir. Este es el primer eslabón en la aplicación de la sabiduría del comportamiento humano para edificar una vida de auténtica prosperidad. Es crucial asimilar un postulado que muy pocos están dispuestos a incorporar plenamente. Tus desempeños y resultados no emanan de tus meras intenciones o anhelos. Provienen, sin lugar a dudas, de la solidez y coherencia de tus sistemas internos. Puedes nutrir propósitos grandiosos, sueños colosales y una dosis diaria de inspiración, y aún así ver cómo se desvanecen si tus patrones de conducta no se encuentran en perfecta sintonía con esa visión. El intelecto humano no responde a lo que meramente se desea, reacciona, de manera contundente y predecible, a lo que se repite. Y lo que se reitera, una y otra vez, se metamorfosea en automatismo, se integra en la identidad, y finalmente, se materializa en el destino. La gran mayoría de los hombres se encuentran confinados en un ciclo perpetuo y autofrustrante. Se sienten momentáneamente inspirados, establecen una meta ambiciosa, intentan mantenerla a flote mediante una fuerza de voluntad agotadora, y finalmente, sucumben. A raíz de este fracaso, la culpa los invade, la frustración los consume, la duda los asalta, y la parálisis se instala. Sin embargo, la raíz del problema nunca fue su aspiración o su deseo genuino. El verdadero escollo radicó en que jamás construyeron un entramado de hábitos tan robusto que hiciera que ese resultado anhelado fuera sencillamente inevitable. Piensa en una costumbre como una palanca poderosa. Una vez que se ha instaurado y arraigado, ya no es necesario un esfuerzo consciente o una deliberación constante. La acción simplemente fluye, se ejecuta. Y si logras ejecutar las acciones correctas, las que te impulsan hacia adelante, cada día sin excepción, la prosperidad deja de depender de ese esquivo impulso llamado motivación. Se convierte en una consecuencia inherente, en el fruto natural de tu constancia. De acuerdo con las revelaciones de la ciencia conductual, cada patrón de conducta se compone de 3 elementos intrínsecos e interconectados: la señal, la rutina y la recompensa. La señal actúa como el disparador, el estímulo inicial que pone en marcha la acción. La rutina es el comportamiento en sí mismo, la secuencia de actos que se ejecutan. Y la recompensa es la interpretación que tu cerebro confiere a ese comportamiento, percibiéndolo como un beneficio o una gratificación. Si tu propósito es enraizar una nueva práctica en tu vida, es imprescindible que domines estas 3 fases con maestría. No es suficiente con una declaración vaga como «me levantaré temprano» o «voy a hacer ejercicio». Es imperativo que diseñes el hábito con precisión. Debes identificar con exactitud qué estímulo lo desencadenará, qué secuencia de acciones específica vas a llevar a cabo, y qué gratificación inmediata asociarás a su cumplimiento para que tu sistema nervioso anhele repetirlo. A modo de ejemplo, si te has propuesto iniciar el hábito de la lectura matutina, no te limites a la afirmación genérica, «quiero leer más». Articula el hábito con astucia.
Coloca el libro que deseas leer sobre tu almohada cada noche, de tal forma que al despertar sea lo primero que capten tus ojos. Esa es la señal, el detonante visual inequívoco. Posteriormente, establece una regla nítida y no negociable. Leeré únicamente 5 páginas. Esa es la rutina, una acción accesible y definida. Y a continuación, refuerza este comportamiento con algo positivo, una gratificación que solo te permitas después de haber cumplido con la lectura, como una humeante taza de café de tu agrado. Esa es la recompensa, el incentivo que condicionará a tu cerebro. Si logras replicar esta secuencia con fidelidad durante 21 días, o mejor aún, por 30 días consecutivos sin interrupción alguna, la costumbre dejará de ser una carga que dependa de tu voluntad. Se tornará automática. Se enraizará profundamente en tu ser, convirtiéndose en una parte integral de quien eres. Y si este tipo de conocimiento resuena contigo y te ofrece una dirección clara, no olvides que para seguir recibiendo estas herramientas y potenciar tu avance, es fundamental suscribirse a Método Tracy y activar las notificaciones. Así, formarás parte de una comunidad que avanza con propósito. Pero aquí reside un discernimiento crucial, un pilar fundamental para el progreso sostenible. No inicies tu transformación con mutaciones drásticas y abrumadoras. Comienza con acciones sorprendentemente minúsculas, casi irrisorias en su pequeñez. Al principio, la trascendencia no radica en el impacto monumental de la acción, sino en la instauración de un ritmo constante, en la incansable repetición. El objetivo inicial es adiestrar a tu mente para que perciba que es capaz de sostener algo, que puede confiar en ti mismo para cumplir un compromiso. Una vez que tu cerebro internaliza que logras reiterar una acción sin falla, empieza a incorporarla. La adopta como una manifestación de tu identidad. Ya no eres una persona que simplemente intenta ser disciplinada, te conviertes, de facto, en alguien que lo es. Y cuando tu percepción de ti mismo, tu identidad profunda, experimenta esta metamorfosis, dejas de librar una batalla constante para avanzar. Simplemente actúas desde tu nueva esencia, desde tu naturaleza recién forjada. Este primer paso, aunque parezca elemental, constituye el fundamento sobre el que se erige toda construcción duradera. La prosperidad genuina y perdurable no se alcanza a través de sucesos aislados o de destellos de genialidad fugaces. Se materializa mediante la aplicación ininterrumpida de un sistema robusto y bien orquestado. Y si hoy tomas la decisión consciente de liberarte de la tiranía de tus emociones y te embarcas en el diseño metódico de tus costumbres, con una intención clara, una estructura definida y una profunda conciencia, entonces te encontrarás infinitamente más cerca de la cumbre que el 99% de los hombres, que aún persisten en la creencia errónea de que con solo desear algo con vehemencia, es suficiente para materializarlo. El segundo peldaño en la aplicación de esta fórmula de éxito, anclada en la ciencia del comportamiento, es la instauración deliberada de una identidad poderosa. Tus prácticas no se mantienen firmes por la inconstante fluctuación de la motivación, se sostienen, con una solidez inquebrantable, por la coherencia intrínseca. Y esa coherencia, esa alineación interna, brota directamente de la percepción que tienes de ti mismo. La mayoría de los individuos fracasan reiteradamente en sus intentos de establecer y mantener rutinas porque, aunque sus acciones superficiales pretenden un cambio, su mentalidad subyacente sigue anclada en la visión de alguien incapaz de sostener esa transformación. Este conflicto interno, esta disonancia cognitiva, es el saboteador silencioso que socava todo esfuerzo. El patrón de conducta más arraigado y potente no es aquel que repites con un esfuerzo férreo de disciplina, sino aquel que se alinea de forma orgánica con quien crees ser. La evidencia científica lo demuestra con claridad meridiana. Cada vez que actúas, estás emitiendo un voto, una declaración silenciosa en favor de una identidad específica. Cada reiteración de una práctica, por minúscula que sea, es un mensaje directo y contundente a tu intelecto. Esta es mi esencia. Así soy yo. Si hoy te levantas con el alba, estás consolidando la convicción de que eres un individuo que se levanta temprano. Si te entregas al ejercicio, incluso cuando la pereza te asalta, te estás reafirmando: soy alguien que actúa sin pretexto alguno. Cada elección, por insignificante que parezca a primera vista, es una declaración tácita de la persona en la que te estás convirtiendo. Por ello, más que la disciplina en sí misma, lo fundamental es poseer una claridad incuestionable acerca de tu identidad deseada. Y aquí radica la clave del empoderamiento. No debes aguardar a sentirte como esa versión mejorada de ti mismo para comenzar a actuar como tal. El proceso es inverso. Es imperativo que comiences a comportarte como ese individuo para, finalmente, llegar a serlo.
No postergues la acción esperando una oleada de confianza para ser constante. No aguardes a ver resultados tangibles para creer en tu propia capacidad. El orden es fundamentalmente el opuesto. Emprende la acción, incluso si tu mente aún se debate en la duda, reitérala una y otra vez, y la nueva identidad comenzará a solidificarse. Es comparable a un árbol que extiende sus raíces con cada gota de agua que recibe. Tu versión renovada se robustece cada vez que actúas desde su perspectiva. Sin embargo, esa identidad no debe ser un concepto nebuloso o etéreo. Tiene que ser nítida, precisa, definida. Debes conocer con exactitud qué tipo de hombre aspiras a ser. ¿Eres un hombre de enfoque? Entonces, erradica las distracciones hoy mismo. ¿Eres un hombre que valora la salud? Entonces, cuida tu alimentación en este preciso instante. ¿Eres un hombre de disciplina? Entonces, cumple con tu programa de hoy. No mañana, no cuando te invada el ánimo, sino hoy. Porque el presente es el terreno donde se siembra la semilla de tu futuro. Y si riegas esa semilla con suficiente constancia y dedicación, el día de mañana no requerirá un esfuerzo sobrehumano, se convertirá en tu nueva normalidad. Y si sientes que estas ideas te están proporcionando una hoja de ruta clara para tu propia construcción, te invito a unirte a la comunidad de hombres que ya están transformando sus vidas. Suscríbete a Método Tracy. Y asegúrate de no perderte ninguno de los próximos pasos en este camino hacia la maestría personal. Cada vez que sucumbes a un fallo, no solo estás desperdiciando tiempo o energía. Estás, de forma inconsciente, consolidando una identidad errónea. Te estás comunicando a ti mismo, sin darte cuenta. Aún no soy ese hombre. Pero cada vez que te cumples a ti mismo, incluso en el más ínfimo de los actos, estás impulsando tu mente hacia una identidad superior, más elevada, más poderosa. Y es en este punto donde la ciencia del hábito se transmuta en un poder auténtico y palpable. Cuando internalizas que no solo estás alterando una serie de acciones superficiales, sino que estás esculpiendo tu propio carácter, forjando una versión de ti mismo más robusta, más fiable, más definida, entonces la perspectiva cambia por completo. Deja de pronunciar la frase «voy a intentar». Pronuncia, con la convicción de una verdad inquebrantable, «este soy yo ahora». Y vive cada día de acuerdo con la esencia de ese hombre, porque cuando tus acciones se alinean perfectamente con tu identidad, la disciplina deja de ser una necesidad imperiosa. Simplemente necesitas despertar y proseguir. Ya no estás fingiendo ser alguien que no eres. Estás, cada amanecer, retornando a quien verdaderamente eres cuando no permites que la duda, la pereza o el miedo dicten tus decisiones por encima de tu compromiso inquebrantable. Esa es la fórmula maestra. Pequeñas acciones ejecutadas con intención, sumadas a una identidad que no se negocia, que es férrea y sólida. Esa es la verdadera raíz de la prosperidad auténtica y duradera. El tercer peldaño para dominar esta fórmula de éxito, basada en los principios de la ciencia del comportamiento, es erradicar de tu mente la mentalidad del todo o nada. Esta concepción binaria es, sin duda, uno de los enemigos más insidiosos y persistentes del progreso sostenible. Es la arraigada creencia de que si no puedes ejecutar algo a la perfección, entonces no merece la pena intentarlo en absoluto. Es la idea limitante de que si no logras cumplir con la totalidad de tu plan, es mejor no hacer nada. Es la sentencia autoimpuesta de que si fallas un solo día, has echado por tierra todo el proceso, arruinándolo irrevocablemente. Esta mentalidad es un veneno lento que corroe tu disciplina desde las entrañas, porque convierte cada error en un pretexto para la detención, cada tropiezo en una condena inquebrantable, cada caída en una renuncia astutamente disfrazada. Sin embargo, el estudio profundo de la formación de hábitos desvela una verdad radicalmente opuesta. Lo que verdaderamente importa, la esencia del avance, no es la perfección inmaculada, sino la consistencia inquebrantable. Es el número de ocasiones en que te reintegras al sendero, no la cantidad de veces que te desvías o fallas. Un día desafortunado no tiene el poder de aniquilar una práctica bien establecida. Lo que sí la destruye es encadenar ese día fallido con otros 5, autoconvenciéndote de que ya no tiene sentido continuar, que el esfuerzo es en vano. Es imperativo que te liberes de esta concepción rígida y autoimpuesta. Debes otorgarte la gracia de avanzar con lo que posees, aun cuando las condiciones no sean ideales, aun cuando tu ejecución no sea impecable. Porque cada vez que eliges realizar una acción, por mínima que sea, por incompleta que parezca, estás obteniendo una victoria, estás reafirmando tu identidad, estás fortaleciendo el músculo de tu disciplina con cada pequeño cumplimiento.
La excelencia, esa cúspide de desempeño, no se edifica a través de actos perfectos y aislados, sino mediante la acumulación de repeticiones imperfectas que, sin embargo, jamás se detienen. El individuo que alcanza el éxito no es aquel que nunca comete un error, sino el que jamás se rinde por completo. Es aquel que persiste en presentarse, que continúa actuando, incluso cuando la jornada ha sido ardua, cuando el descanso ha sido insuficiente, o cuando su ánimo se encuentra por los suelos. Es quien comprende, con una sabiduría profunda, que un paso vacilante, por débil que sea, siempre será superior a la inmovilidad total, porque la potencia intrínseca de una costumbre no reside en su intensidad esporádica, sino en su frecuencia sostenida. Y cada vez que mantienes una práctica viva, incluso a medio gas, estás resguardando ese ritmo vital. Estás salvaguardando la estructura que te ha costado tanto esfuerzo construir. Debes concederte la flexibilidad en la forma, pero mantener una intención inquebrantable en el propósito. Si hoy no puedes completar tu entrenamiento entero, haz la mitad. Si te resulta imposible leer 1 hora, dedica 5 minutos. Si no puedes redactar una página, escribe una sola frase. El valor no reside en la cantidad o el contenido, sino en el mensaje que le transmites a tu mente. Hoy tampoco me rendí. Esa reiteración, por nimia que parezca, está reprogramando tu intelecto para sostener el comportamiento a largo plazo. Porque quien reitera, incluso en pequeña medida, mantiene viva la identidad que está forjando. Y esa identidad, al final, es lo único que verdaderamente importa. No subestimes el poder de lo mínimo, no desprecies lo pequeño. Cada acto, cada gesto disciplinado, por insignificante que pueda parecer, representa una inversión directa en tu nueva y mejorada versión. Y cuando esa versión se consolida lo suficiente, deja de depender de que todo sea impecable, porque ya ha internalizado que lo crucial no es cuánto se hace, sino que jamás se cese de hacerlo. El éxito en última instancia no es la meta alcanzada en un instante, sino la capacidad inquebrantable de seguir avanzando cuando la mayoría abandona por no haber podido correr al ritmo deseado. Y si tú estás leyendo esto en este momento, es porque no estás buscando excusas, estás anhelando estructura, constancia, una transformación genuina. Por lo tanto, haz lo que esté a tu alcance hoy. Hazlo bien, hazlo con firmeza, porque esa decisión, aunque no sea perfecta, es precisamente lo que te convertirá en alguien imparable. Si te sientes imparable con este tipo de guías, no olvides suscribirte a Método Tracy y unirte a nuestra comunidad. Queremos que la transformación sea para todos, y nos impulsamos mutuamente. El cuarto pilar para dominar la fórmula del éxito, emanado de la ciencia del comportamiento, es la edificación de un ambiente que opere en tu beneficio, no en tu detrimento. Puedes poseer la voluntad más férrea del orbe, la intención más pura, pero si cada día te encuentras inmerso en un mar de distracciones, rodeado de ruido constante, asediado por tentaciones al alcance de un clic, o en compañía de individuos cuyas vidas difieren radicalmente de la existencia que anhelas, entonces estás intentando escalar una cima cargando con un peso autoimpuesto. Y eso no es una manifestación de disciplina, es, en esencia, un desgaste inútil, un sabotaje disfrazado de autosuficiencia. Tu entorno, de manera sutil pero profunda, moldea tus patrones de conducta en una medida mucho mayor de lo que comúnmente se cree. No es porque seas un ser débil, sino porque eres humano. Tu cerebro reacciona instintivamente a lo que tiene a su alrededor. La resolución más poderosa puede disolverse como el humo cuando te expones ininterrumpidamente a estímulos que la contradicen. Por esta razón, la ciencia del hábito declara con contundencia: no deposites toda tu fe en tu fuerza de voluntad. Diseña un ecosistema que te propulse en la dirección correcta, en lugar de arrastrarte hacia atrás. Un ambiente que simplifique la adopción de nuevas prácticas, en lugar de dificultarlas. Un espacio que te recuerde quién eres y quién aspiras a ser, cada vez que estés a punto de extraviar tu rumbo. ¿Cómo se materializa esta visión? El primer paso es la eliminación sistemática de fricciones. Si tu deseo es leer con mayor asiduidad, deja el libro sobre tu almohada cada noche, esperándote. Si quieres mejorar tu alimentación, simplemente evita comprar aquellos alimentos que sabes que te harán sucumbir a la tentación. Si tu meta es entrenar al despertar, prepara tu indumentaria deportiva la noche anterior, lista para ser usada. Si anhelas trabajar con una concentración inquebrantable, desactiva las notificaciones, ubica tu teléfono móvil en otra habitación y ordena tu espacio de trabajo. Elimina las microdecisiones que agotan tu energía mental, porque tu disciplina no debe depender de que tomes una serie interminable de decisiones correctas a lo largo del día. Debe fluir con naturalidad desde un entorno que haga que el camino virtuoso sea obvio, evidente.
Más allá del ámbito físico, es imperativo que revises tu entorno humano. ¿Quiénes son las personas que te rodean? ¿Quién te aplaude cuando abandonas tus metas? ¿Quién te susurra, relájate, no pasa nada cuando decides romper tu rutina? ¿Quién normaliza el caos, la mediocridad, la desconexión con un propósito superior? Tu entorno no se limita a tu hogar, es también tu diálogo cotidiano, las conversaciones que alimentan tu mente. Y si lo que escuchas constantemente contradice aquello que te esfuerzas por construir, terminarás fragmentándote. No por falta de capacidad, sino porque estarás librando una batalla solitaria en un campo minado de influencias adversas. Rodéate de estructura, de una exigencia saludable, de ejemplos inspiradores, incluso si son virtuales, como un video de método Tracy. Cada mensaje que recibes, cada imagen que captas, cada práctica que presencias se infiltra en tu sistema. Y si eliges rodearte de individuos disciplinados, enfocados y comprometidos, tú también comenzarás a absorber esa mentalidad. Sin darte cuenta, esto te impulsará, te servirá de recordatorio constante y te elevará. Y si este mensaje te está empujando con fuerza en la dirección correcta, suscríbete ahora a Método Tracy. No por añadir un número a una lista, sino para incorporar un elemento más a tu entorno, un estímulo constante, un recordatorio semanal de que no estás solo en esta senda, y que recibirás una dosis continua de estructura, dirección y claridad. Si deseas cimentar este paso con aún más fuerza, te invito a dejar en los comentarios la frase que definirá tu entorno a partir de hoy. Mi espacio trabaja para mí, no contra mí. Escríbela, léela en voz alta, repítela, y transfórmala en tu realidad, porque cuando tu ambiente se alinea con tu propósito, tu éxito se precipita. El quinto peldaño para asimilar la fórmula del éxito, a través de la sabiduría del hábito, es comprender la magnitud de la repetición silenciosa. En un mundo que ensalza lo visible, lo instantáneo, lo viral y lo cuantificable, hemos olvidado que las transformaciones más profundas y significativas se gestan lejos del resplandor de los focos, en la penumbra de la discreción, en la monótona cadencia de la rutina, en esos actos que nadie celebra, que nadie documenta, que nadie percibe. Pero son precisamente esos actos los que eliges mantener, una y otra vez, incluso cuando resultan tediosos, cuando los resultados tardan en manifestarse, o cuando la voluntad flaquea, porque es en ese espacio de perseverancia silenciosa, donde tu élite interior se forja. No se instala el día en que decides iniciar un cambio, sino que se enraiza en el día 37, cuando la emoción inicial se ha disipado, cuando nadie te recuerda el propósito de tus inicios, cuando cada fibra de tu ser clama por un descanso. Y aún así, eliges cumplir. Es en ese punto crítico donde se produce la alquimia genuina. Porque ya no estás operando bajo el influjo volátil de la motivación, sino bajo la férrea estructura de la disciplina. Y esa distinción es lo que separa a los meros soñadores de aquellos que, efectivamente, materializan sus anhelos. La ciencia lo confirma. Cada vez que reproduces una acción, estás fortaleciendo una conexión neuronal específica. Esa conexión se torna más veloz, más automática, más sencilla de ejecutar. Es como cincelar una línea en la piedra. Al principio, el esfuerzo es considerable, pero con cada repetición, el surco se ahonda, se hace más profundo, hasta que un día, la acción se realiza sin necesidad de pensar, de forma instintiva. Y en ese instante, no solo se ha modificado tu comportamiento, ha mutado tu identidad. Ya no necesitas recordarte quién deseas ser porque ya lo eres, porque la costumbre se ha fundido con tu ser, convirtiéndose en una parte indisoluble de ti. Pero para alcanzar ese punto de fluidez y maestría, es imperativo transitar por una fase crítica y a menudo desmotivadora. La meseta, ese momento en el que ya has iniciado el viaje, pero aún no vislumbras grandes avances o resultados palpables. Donde la chispa de la emoción ha disminuido, pero la exigencia persiste, donde el cuerpo se resiste, la mente divaga, y el entorno te tienta a abandonar. Muchos claudican en esta etapa porque no comprenden que esa meseta no es un obstáculo insuperable, sino una parte integral del proceso. Es la prueba de fuego, el filtro que separa a los que solo estaban impulsados por la novedad de los que están verdaderamente comprometidos. Tu misión no es eludir la meseta, sino atravesarla con entereza. Es sostener la acción. Es repetirte a ti mismo cada día. No necesito sentir para cumplir, solo necesito cumplir para volver a sentir. Porque la confianza no es un prerequisito para la acción, sino una consecuencia de ella. Regresa cuando te demuestras a ti mismo que puedes mantener la calma en medio del tedio, que puedes persistir sin necesidad de aplausos externos, que puedes trabajar en silencio sabiendo que el desenlace llegará, no porque lo esperes pasivamente,
sino porque lo estás edificando con tus manos y tu constancia. Y esa edificación no admite atajos, no invoca la magia, solo requiere la incesante repetición. Requiere la disciplina de la rutina, de esa acción diaria que, con el transcurso del tiempo, se convierte en la cimentación de una existencia radicalmente distinta. Así que, no subestimes el poder inconmensurable de un día más de cumplimiento, de una victoria minúscula que se sostiene sin testigos. Porque cuando repites una acción con suficiente tenacidad, tu intelecto deja de oponer resistencia, la integra como propia, la ejecuta sin objeciones. Y ese instante, aunque nadie lo festeje, es el momento exacto en que te transformas en un ser superior. Porque el individuo que reitera sin rendirse, sin estridencias, sin buscar el camino fácil, es el individuo que, de forma ineludible, siempre alcanza su destino. Si esto te resuena y quieres seguir transformando tu vida, no olvides unirte a nuestra comunidad. Suscríbete ahora a Método Tracy y activa la campana para no perderte las claves de la maestría personal que compartimos cada semana. El sexto peldaño para asimilar la fórmula del éxito, enraizada en la ciencia del hábito, es aprender a emplear tus propias emociones como meras señales, no como órdenes inquebrantables. Porque si te anclas a la esperanza de tener ganas para actuar, te verás condenado a la inacción. Si necesitas una oleada de motivación para ponerte en marcha, permanecerás estancado. Si condicionas tu disciplina a cómo te sientes en un momento dado, estás entregando tu porvenir a algo tan inestable, volátil e incontrolable como el capricho del ánimo. Y este es el error cardinal que millones de seres cometen cada jornada. Otorgan una autoridad absoluta a su estado emocional momentáneo. De esta manera, lo urgente siempre se impone a lo importante, lo cómodo siempre doblega a lo correcto. Y los sueños perecen, no por una carencia de capacidad inherente, sino por un exceso de obediencia a los dictados emocionales. La neurociencia moderna lo ha dilucidado con precisión. Las emociones son impulsos eléctricos, el producto efímero de estímulos internos y externos que fluctúan a cada minuto. Son reacciones, no verdades absolutas. Son mensajes, no mandatos incuestionables. Y si desarrollas la habilidad de observarlas con desapego, en lugar de obedecerlas ciegamente, obtendrás un poder inmenso sobre ti mismo. Si puedes percibir tu pereza y decir, con una calma serena, ahí estás de nuevo, pero no tienes control sobre mí, ya estás ganando la batalla. Si puedes sentir la ansiedad que te asalta y, aún así, redactar esa página, salir a caminar o desconectar la pantalla, estás forjando un nuevo patrón de comportamiento, porque tu intelecto aprende por la repetición constante, pero también por el liderazgo que ejerces sobre él. Y si tú lideras con la acción, incluso cuando no hay una emoción positiva que te impulse, tu mente se adapta, te sigue, te respeta. El hábito más poderoso que puedes cultivar no es correr cada día, ni meditar durante 1 hora sin falta, ni leer 50 libros al año. Es la capacidad de actuar en paz, con serenidad, incluso cuando la voluntad flaquea, es moverte sin la necesidad de un impulso rabioso. Es cumplir con tu rutina aunque, en ese instante, parezca carecer de sentido. Porque en esos instantes de aparente desinterés, no solo estás consolidando una costumbre, estás, de facto, construyendo tu libertad. Estás emancipándote de la esclavitud de tu estado emocional, dejando de preguntar, ¿tengo ganas? Y comenzando a afirmar con contundencia, tengo un compromiso. Esa es la diferencia abismal entre el aficionado y el profesional. El aficionado se pone en marcha cuando se siente inspirado, cuando la musa lo visita. El profesional se mueve porque posee un sistema robusto, porque ya tomó una decisión, porque su palabra y su compromiso son más valiosos que cualquier fluctuación de su estado de ánimo. Y tú puedes alcanzar ese nivel de maestría, pero para ello, es imperativo que dejes de identificarte con tus emociones transitorias. No eres tu pereza, no eres tu duda, no eres tu ansiedad. Eres el arquitecto que decide qué hacer con ellas. Y si optas por actuar cada día, sin importar cómo te sientas, estarás liberándote de una prisión invisible que te ha mantenido cautivo. Hazlo hoy, aunque el cansancio te abrume, aunque los resultados no sean evidentes, aunque te parezca que el esfuerzo no vale la pena. ¿Por qué vale? Sí, rotundamente sí. Porque cada acto disciplinado es un ladrillo más en la edificación de tu fortaleza. Y cada ladrillo que colocas hoy, incluso con dudas, representa un avance crucial en la construcción de una vida sólida. Una existencia que no depende del capricho del clima emocional, sino de la robustez de tu carácter. Y el carácter se cincela precisamente así, sintiendo la gama completa de emociones y aún así, actuando sin excusas, sin dramatismo, con una convicción silenciosa e inquebrantable.
porque si tú decides, tus emociones se someterán. Pero si ellas deciden por ti, tu vida se detendrá. Y tú no estás aquí para detenerte, estás aquí para construir, pase lo que pase. Y si este mensaje te impulsa a construir con determinación, únete a Método Tracy y no dejes de crecer. El séptimo peldaño para dominar la fórmula del éxito, cimentada en la ciencia del hábito, es asumir con la madurez que se requiere que los desenlaces que anhelas no son producto del azar, sino del rigor matemático. Esta comprensión transforma tu modus operandi para siempre. Porque mientras persistas en la creencia de que la prosperidad es una cuestión de inspiración divina, de golpes de suerte o de una alineación cósmica favorable, continuarás viviendo a la espera de señales, de momentos perfectos, de validación externa, o de esa elusiva chispa de motivación mágica que jamás llega. Sin embargo, en el preciso instante en que internalizas que tu realización es una ecuación, una fórmula inquebrantable basada en la concatenación de repeticiones, la consistencia incesante y el implacable paso del tiempo, el tablero de juego se altera por completo. Dejas de improvisar, dejas de navegar a la deriva, y comienzas a operar con una intención deliberada y precisa. Esto es lo que la disciplina del hábito revela con una claridad meridiana. Cada resultado que experimentas hoy es el reflejo acumulado de tus acciones más minúsculas y aparentemente insignificantes. No se trata de lo que hiciste ayer en un arrebato de inspiración, sino de lo que has ejecutado con tenacidad durante semanas, durante meses, durante años. Y por esta razón, la clave no reside en tener días extraordinarios y esporádicos, sino en no tener días perdidos, en no ceder a la inacción. Porque un patrón de conducta débil, pero repetido con regularidad diaria, termina generando un resultado poderoso y contundente. Y, por el contrario, una buena costumbre que se abandona esporádicamente, comienza a debilitarse de forma gradual hasta su extinción. La matemática es asombrosamente simple, casi elemental. Acción repetida multiplicada por tiempo, da como resultado una identidad nueva y consolidada. Y esa identidad, una vez forjada, produce logros sin que tengas que forzarlos, sin una lucha constante. Y eso, compañero, es la verdadera libertad, es dejar de ser una víctima de tus impulsos volátiles, es liberarte de la esclavitud de tu pasado. Es dejar de observar la vida desde la frustración de lo que no lograste y empezar a construir, con acción diaria, silenciosa y poderosa, la versión de ti mismo que siempre supiste que podías ser. No una versión idílica e inalcanzable, sino una versión presente, comprometida y responsable. Porque al final de este viaje, lo que te brindará una paz profunda no será el reconocimiento externo, ni los resultados cuantificables, ni los números en una cuenta bancaria. Lo que te otorgará una paz inquebrantable será la capacidad de mirar hacia atrás y saber, con certeza absoluta, que lo diste todo, que no te rendiste en los días más arduos, que mantuviste tus hábitos cuando era más fácil abandonarlos, que fuiste leal a tu visión incluso cuando nadie más la comprendía, que honraste tu palabra, que cumpliste contigo mismo. Y eso, más que cualquier logro externo, es lo que te convierte en invencible. Así que hoy, no tomes decisiones emocionales, toma decisiones estructuradas. No vivas por reacción, vive por diseño. El éxito no es una quimera lejana, es una fórmula simple, pero innegociable. Identidad clara, hábito repetido, entorno favorable, enfoque sostenido y acción diaria. Si la aplicas, no tendrás que perseguir el éxito. Él vendrá a ti paso a paso, rutina tras rutina, como la respuesta natural al hombre en el que te has transformado. Al final, la verdad es simple. El éxito no es el premio, el éxito es el hábito. No te quedes atrás, suscríbete ahora a Método Tracy y transforma tu existencia para siempre. Tu futuro te espera.